Vino a este estudio, le agradezco mucho que venga la doctora Sonia Mesa. ¿Cómo le va? Fiscal de instrucción de la ciudad de Corrientes. Fiscal en turno. Sí, y en feria. En feria. Lo buenos peor es días. que en la feria todos te dicen no pasa nada. No, En sí, esta pasa feria todo, una pasó de todo. feria. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Gracias por venir, ¿eh? Yo le Por escucho más o favor. menos, Ah, Samuelito. A ver, ahí está, ahí está ahí mejor. está. Perfecto. Gracias por venir. La verdad que esta semana fue quizás la peor. No sé si decirlo la peor o la mejor, porque la anterior también ya había sido movida, pero esta semana fue terrible con las cosas que pasaron. Y siempre se dice que en feria no pasa nada, que todo es muy tranquilo, pero la gente igual no se entera que existe la feria o no, sigue cometiendo los hechos tal cual son. Sí, suelen suceder. A ver, comencemos por lo último, sobre este caso de esta mujer, Susana Gavilán. Sí. Bueno, fue, tengo para darles... ¿Fue una persona golpeada con un machete? ¿Una persona le pegó un machetazo a esta mujer? Sí. Gracias a Dios ella se pudo defender con su brazo y tuvo lesiones en el brazo, pero siempre uno tiene que estar al resultado que pudo haber acaecido de no haber sucedido la defensa de esta mujer y de esa forma evaluar, digamos, la conducta del sujeto. Le voy a dar una primicia. Sí. Acaba de ser, se entregó este señor Segovia con su abogado defensor, así que en este momento le están recepcionando declaración de imputado por el delito de tentativa de homicidio. ¿Se entregó entonces finalmente? Porque era intensamente buscado. Sí, lo que pasa es que la policía, o sea, teníamos órdenes de allanamiento y aprehensión. Lo que sucedía es que al ir al domicilio no se encontraba porque este hombre, lo que me comentaban es que había tenido otros hechos parecidos de violencia hacia la mujer y cada vez que cometía esto acostumbraba irse del lugar y escaparse por un tiempo y bueno, hasta que lograba persuadir nuevamente a la víctima de volver y bueno, ese es el círculo común de la violencia de género que suele aparecer en estos casos. Sobre este caso, ¿Susana Gavilán había hecho otra denuncia anteriormente? ¿Cómo? Tengo entendido que sí, porque o sea, esos delitos, salvo este último que yo le caratulé como tentativa de homicidio, es un delito de instrucción, digamos. Pero en los delitos o sea, en los hechos anteriores, eran hechos que llevaba el correccional. Entonces... ¿Porque era meramente agresión o qué? Seguramente, sí. Los antecedentes no pasaban de delitos que no digamos, no superaban las lesiones leves o las amenazas, entonces quedaban en ese ámbito. Ahora, parece ilógico, ¿no? Digo, desde el lado de la justicia, porque usted me plantea eso y del lado de la persona común y corriente decir, escúcheme, si este tipo le está amenazando, le golpeó, era obvio que la próxima iba a pegarle un machetazo y gracias a Dios no la mató todavía. Exactamente. No, esto nos lleva a reflexionar y a pensar, justamente a rediseñar lo que es la investigación y el tratamiento de los delitos de este tipo, porque sin ir más lejos con lo que sucedió con el otro hecho de la víctima Navarro, de la señora Chue, donde lejos de uno imaginar que iba a tomar semejante decisión, a pesar de que muchos dicen hay que imaginarse lo peor, la verdad es que se trataba de un delito de amenazas y terminó en lo que terminó. Entonces esto nos lleva a repensar que cualquier amenaza de cualquier tipo, por más leve que pareciera ser, hay que tomarlo como realmente un delito grave. Creo que nos lleva, sobre todo este hecho, a un antes y un después en lo que se refiere al... A ver, no quiero ser injusto con usted porque yo la conozco y sé muy bien cómo usted trabaja, de forma cotidiana, lo hace, pero está del otro lado, está en el lado de decir, solamente la justicia o los técnicos en el derecho no se dan cuenta que las amenazas después terminan completándose y que muchas veces terminan en estas clases situaciones trágicas. Bueno, sí, acá tiene mucho que ver, y no es por defender mi trabajo, pero es la realidad. En este tipo de delitos nosotros tenemos un intercomunicador, digamos así, que es la policía. Entonces, lo que nos llega a nosotros es lo que nos dice la policía hasta ese momento, como para evaluar de qué grado de riesgo estamos hablando.
En este caso en particular, lo que yo tenía como para evaluar era lo que se plasmó en la denuncia, que no quiero decir con esto que la víctima no lo haya contado, sino hay veces seguramente no se le supo interrogar correctamente, por ejemplo, y lo que se tenía en ese momento era que este sujeto había llegado esa madrugada del 15 en forma violenta y había llegado alcoholizado, pateando la puerta y pretendiendo estar con su mujer y sus hijos. Ella mencionaba que él no quería entender que lo de ellos ya no funcionaba, no iba más. Pero además menciona que este señor hace 2 meses volvió a vivir a Corrientes porque estaba viviendo en el sur. Con lo cual ese antecedente, yo busqué entre los antecedentes que en el sistema, digamos, nuestro, de la base de datos tenía, y lo que tenía era una denuncia del 2014 por amenaza. Estamos hablando del caso de Susana Gavilán. En el caso, perdón, estamos hablando en el caso de Navarro, de la señora Joe, que al final termina culminando con la vida de su suegra y luego se suicida. Es decir, a eso me refiero en que cualquier supuesto de amenaza, por más que los elementos que se tengan no nos permitan pensar lo peor, evidentemente, al menos a mí me llevan a tomar esa decisión de acá en más, ¿no? A ver, usted me está diciendo en otros términos, en otras palabras, que a ustedes le termina reventando entre las manos lo que la policía no lo hace bien. El saber y el preguntar y el determinar si esa amenaza puede llevar a elevarse o no a una acción directa. Sí, yo, a ver, sin querer, digamos, cargar las tintas con la policía, porque la verdad que lejos de mí estar hacerlo, soy más bien de valorar y si hay algo que criticar lo hago puertas adentro, como se dice con la policía. Pero lo cierto es que esto nos lleva a pensar que quizás delitos de este tipo deban ser recepcionados por una oficina de violencia, o sea, una oficina que hable de la violencia contra la mujer, con operadores quizás más preparados, donde ese tiempo que existe entre la comunicación directa entre la víctima y el fiscal o quien lleva adelante la investigación no tenga un intermediario en el medio que funcione, digamos, a manera de filtro de la información y a su vez el tiempo que ello conlleva. Yo pongo de ejemplo con las denuncias de este tipo que se recepcionan directamente en la Fiscalía. Porque las mujeres deben saber que también cuentan con la Fiscalía para realizar la denuncia, no solo las 2 comisarías, la mujer y el menor. Entonces, las denuncias que se recepcionan en Fiscalía, el mismo día se le está trasladando a la psicóloga, vuelve de la psicóloga, le ve el médico del Poder Judicial, del Cuerpo Médico Forense, e inmediatamente ese mismo día nosotros ya tenemos una cautelar. Entonces, ese tiempo que se pierde en todo ir y venir, se acorta, es decir, en este tipo de casos el tiempo es fundamental, es decir, en todo tipo de investigación, pero creo que en este donde se encuentra en riesgo la vida de una mujer con Pero más razón. Usted me dice eso y lo que yo primeramente pienso es, ¿y la comisaría de la mujer, que son 2 aquí en esta capital, no está preparada? ¿No tiene gente preparada para hacer esto? Yo puedo dar mi opinión. Creo que en su momento cuando se creó las comisarías de la mujer, que tenían digamos, esta visión, esta óptica, se las preparó y creo yo que se las sigue preparando. Ahora, también debo decir en defensa de esto, en que la falta de presupuesto, digamos, de recursos humanos, también tienen que ver. Sigo insistiendo que quien está mejor preparado para este tipo de problemáticas es el Poder Judicial. Y creo que la creación de una oficina de ese tipo dentro del Poder Judicial que se encargue de recepcionar estas denuncias y hacer todo, digamos, las medidas urgentísimas que son en este caso,
van a venir a paliar como también creo que la obtención de otros medios más, como por ejemplo un botón antipánico, Claro. eso sería muy bueno, de muy buena... Sí. Ahora, doctora, yo voy a decir algo, esto la excluyo usted completamente, porque es una cuestión netamente de opinión personal. Entiendo que la violencia actualmente no es mayor que otras épocas. Yo soy un convencido que no es mayor. Creo sí que lo que tiene es otro impacto en la sociedad. Y me alegra que tenga otro impacto en la sociedad, porque quiere decir que a todos nos sensibiliza algo que en realidad no tenía el mismo impacto en la sociedad anteriormente. No digo que se naturalizaba antes, pero que se dejaba como algo dentro de las cuatro paredes. Creo plenamente que está muy bien esta era que vivamos. Y que vivamos y que todos trabajemos para esto. Digo, para erradicar lo que tiene que ver con la violencia, no podemos tener una sociedad violenta, y menos hacia la mujer y hacia los chicos. No estoy para nada a favor, completamente en contra. Usted me plantea una situación, yo como hombre de a pie, como persona, como ciudadano común y corriente que paga sus impuestos, la comprendo. Ahora hay una pata en todo esto, que es, usted me dice, yo no intento dar responsabilidad, pero evidentemente la formación de la policía no es la correcta. Como mínimo, siendo muy benévolo, diría, usted dígame lo que quiera, pero lo que usted me está diciendo es que por lo menos la policía no está capacitada. O sea, la formación de las policías, los agentes de policía, o que por lo menos van a esas dos comisarías, no es la correcta como para detectar o saber bien cuál es el tenor de gravedad de cada uno de los hechos. A ver, no pretendo justificar a la policía, pero lo que puedo decir es que los casos de violencia de género han aumentado considerablemente y creo que no ha aumentado en esa dimensión los recursos humanos con que cuentan. Y con esto no quiero justificar, aclaro, el accionar policial. Quiero mirarla para adelante y proponer más bien a partir de acá mi óptica respecto de lo que se puede llegar a hacer para mejorar esto. Es decir, prefiero expedirme respecto de las soluciones o lo que... No las soluciones, porque no puedo ser tan soberbia de saber cuáles son las soluciones, sino de las propuestas, que en esas propuestas incluso escuchar a quienes llevan a cabo, levantan esta bandera, que nos pueden aportar de mucho, porque como yo decía el viernes, y se me malinterpretó, por más que yo tenga esa empatía con esta problemática, si no he atravesado esa situación, jamás voy a estar a la altura de lo que siente una mujer que fue golpeada. Por más que me digan que yo debería estar en ese lugar, sí, yo me pongo en ese lugar con todo, pero creo yo que si uno no atravesó eso, por eso es muy positiva digamos, lo que puedan aportar. Usted lo que dice es que usted nunca puede llegar a comparar el dolor de la víctima, por más que entienda y comprenda plenamente lo que significa ser víctima. Exactamente. Es un poco lo que usted quiso decir. Eso es lo que quise decir y por ahí se me pudo haber malinterpretado. Recibió a distintos grupos el viernes pasado también. Así es, sí. ¿Qué conclusión sacó de eso? Bueno, sí, pasaba un momento bastante difícil, que para eso estamos, ¿verdad? Es decir, hoy en día la justicia tiene que dar respuestas a la gente y me parece bien que eso sea así. Lo que sí no me parece es que se base en apreciaciones falsas, o mejor dicho, en datos falsos. Yo siempre recibo a todas estas agrupaciones que acompañan a la víctima y me parece muy loable el trabajo que hacen. Generalmente son mujeres que han atravesado esa problemática. Y siempre lo hago, la verdad que siempre las veces que me toca este tipo de el tratamiento de este tipo de delitos, las recibo. Y le doy toda la información que ellas
quieren contar, claro, para la protección de la víctima. Sí. En el caso particular de Gavilán, ellas sabían, porque la acompañaron a la señora Gavilán hasta mi fiscalía, cuando yo pedí que se la traslade incluso del hospital, hasta mi fiscalía para que hacerla ver con profesionales del Poder Judicial, no esperar ese turno con los profesionales de policía. Ese mismo día se le vio la psicóloga, y me entrevisté con ella y sabían que desde el momento 1 estaba siendo buscado este señor que hoy se entregó. Segovia. Segovia, exactamente. Entonces, ese comunicado que ellas me entregan, que yo las respeto totalmente a todas. Sí. Ese día viernes estaba totalmente lleno a la fiscalía, como el último día laboral de la feria, no obstante lo cual bajé a atenderlas porque no quisieron subir, querían que yo baje, sin saber que estaban todos los medios ahí esperando. No obstante eso, me bajé con muy buena predisposición a atenderlas, como hago comúnmente, y vos sabés porque me conocés. Sí. Cuando, en lugar de entregarme el petitorio, dijeron que ellos querían leerlo adelante de los medios, comenzaron diciendo que comenzaba ese petitorio con una falsedad, diciendo que yo les había dicho que no podía pedir la detención de Segovia porque no se trataba de lesiones graves. Eso era una gran mentira, porque primero la realidad lo desmentía, la realidad misma. Es decir, Segovia estaba buscado desde el primer momento. Desde el primer momento tenía esa orden de detención. Pero bueno, yo no puedo ponerme a discutir con algo que creo que también es cierto, esto revela una necesidad de nosotros, quienes cumplimos esta función, de alguna manera que se escuche nuestra campana y se vea nuestro trabajo. Me parece que quizás lo que falta es un poco de comunicación, ¿no? Pero quizás puede ser una de las formas, digo, no es necesario, no necesariamente, pero sí entiendo que lo de ustedes, y lo hemos charlado en otras ocasiones, no al aire, que la prestación de servicio es fundamental y que la gente conozca que es un servicio que en realidad eso es lo que tiene que demandar. Pero quería preguntar sobre el caso de Zacarías. Este es el caso del policía que Zacarías, que agrede a su suegra y que después se termina quitando la vida. ¿Era policía Zacarías? Yo no tengo esa información. No tienes información. La información que me dio, porque yo la recibí el viernes a una de las hijas que vive en Entre Ríos, me entrevisté con ella en mi fiscalía y es una información que se está tratando de manejar, digamos, porque yo preguntaba de dónde sacó la arma este hombre y el dato que me dieron es que podría habérsela brindado un policía, pero es algo que me lo manifestó y yo estoy tratando, está en plena, digamos, averiguación de dónde surgió esa arma. ¿Y Zacarías nunca había tenido antecedentes? Bueno, es lo que yo, de la base de datos del sistema informático del poder nuestro, surgía esa amenaza del 2014. ¿El único 2014? Sí. Es decir, esto no descarta de que este hombre no haya sido violento con esta mujer. Lo que pasa es que muchas veces esa violencia quizás no se denunció o habría que averiguar qué pasó con todos esos actos anteriores de violencia. Sí, mirando objetivamente de afuera uno dice, aquí por lo menos lo que falta es articulación. Sí. Digo, entre todos, no solamente ustedes, muchas veces lo que pasa también con la esfera correccional, digo, el tema de las amenazas y cómo llega a concretarse algo mucho más violento, también con la esfera con el tema de la policía. Me parece que el próximo paso, como mínimo, es la buena articulación, porque en realidad, ante la carencia de la articulación, lo que se termina resintiendo es la misma sociedad con estos casos. Sí, puede ser, se lo tomo, porque, digamos, porque terminamos siendo las víctimas, los que estamos no precisamente los funcionarios, sino la sociedad es la que termina siendo víctima de esto. Claro, ¿no? sí.
Sí, entonces se entregó hoy finalmente Segovia. Ahora, Sí. ¿qué va a hacer Segovia? ¿Va a ser derivado a algún lado en particular? Eso decidirá el doctor Maciel, que es quien está Claro, ahora en feria. Leandro Maciel. Yo pedí la detención y Sí. digamos, el delito por el que se le imputa es un delito grave, un homicidio en grado de tentativa. Me parece que por lo menos por un buen tiempo no vas a querer quedar más en feria, No, 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 doctora. no. Este es mi trabajo y Sí, amo mi trabajo y sí, sí, no, sí, se nota. yo lo único que pido, la verdad, es que Mm, se, se opine en base a la realidad. Que si se me tiene que juzgar por mis errores, se me juzgue, para eso claro. estoy, he dado la cara siempre, pero siempre en base a la verdad. Y otra cosa también, usted puede cometer errores como lo cometo yo, como lo comete el operador, como No, lo desde comete ya que sí, Eugenia en la productora, como lo comete cualquiera. desde Acá ya que no sí. hay seres perfectos, no existe, y todos podemos cometer, y cometemos errores en nuestro trabajo. Yo todos los días cometo muchos errores, como lo comete Eugenia la productora, como comete Samuel, nuestro, nuestro operador, y usted también puede cometerlo. Pero No, también desde ya. hay personas las cuales, e instancias, por eso está el sistema, en los cuales se subsana el error que usted puede cometer. No es tampoco el fin del mundo. Usted comete un Ah, error, no. sí, es cierto, puede cometerlo, pero también está el sistema como para equilibrar esos errores que uno puede llegar a cometer. Gracias por venir, muy amable como Bueno, siempre. muchas La gracias. fiscal de instrucción Sonia Mesa.